Theodor Adorno nació en 1903 en Frankfurt. Fue sociólogo, filósofo, compositor musical y crítico de arte. Cofundador de la Escuela de Frankfurt, fue una de las figuras más destacadas del neomarxismo europeo. Su obra iluminó, entre otros temas, la reflexión sobre la industria cultural y el impacto de los medios masivos de comunicación en nuestra sociedad. Su filosofía fue un ejercicio pleno de pensamiento crítico. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de un pensador, y digo pensador porque no solo fue filósofo, sino que practicó en varios campos de la reflexión moderna. Digo un pensador de mediados del siglo pasado. El siglo pasado, saben ustedes que fue de los más tormentosos de toda la historia, por lo menos así lo parece a la mayoría de los historiadores. Se inicia con la gran revolución rusa, continúa con dos guerras mundiales, alcanzan esas guerras un nivel de destrucción y de crueldad como todavía no se conocía en el mundo. Es un siglo de campos de concentración, de campos de exterminio, de Auschwitz, del Gulag y de todas esas cosas que saben ustedes. Y en medio de eso, la reflexión, naturalmente, agónica, continúa. Theodor Adorno fue un pensador típico de esta época convulsa. Se dedicó a la filosofía, desde luego, sobre todo en su rama de la estética, pero también a la sociología, también al psicoanálisis y también a una forma muy especial de literatura, los ensayos de Adorno. Adorno fue sobre todo un gran ensayista. Los ensayos de Adorno tienen una seducción especial. Su estilo es cualquier cosa menos sencillo. De hecho, hay un escrito famoso, uno de sus ensayos, se llama Skoteinos, es decir, lo oscuro, que es sobre el estilo de Hegel. Pero casi todo lo que dice sobre el estilo de Hegel valdría para el suyo. Es un estilo alambicado, es un estilo muy complejo, no nada fácil, y sin embargo es un estilo extrañamente seductor. El lector queda como prendido en una especie de red más o menos misteriosa. Bueno, Adorno formó parte, con Max Horkheimer, con Benjamin, con otros autores, de una de las empresas importantes anteriores a la Segunda Guerra Mundial, empresa intelectual, que fue el Instituto para las Investigaciones Sociales de Frankfurt. Cuando llegó el nazismo, todos esos pensadores, que eran pensadores progresistas, marxistas, judíos, fenomenólogos, psicoanalistas, etcétera, tuvieron que huir apresuradamente de Alemania y trasladaron su sede a Estados Unidos. Allí continuó funcionando el instituto de una manera distinta. Allí hicieron su primer gran estudio conjunto, que fue un estudio sobre la personalidad autoritaria. Allí se formó la figura de Adorno, que cuando volvió ya asentada y de alguna manera casi engrandecida después de este forzoso exilio. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno era hijo único de un rico comerciante judío. Su madre era católica, de ascendencia corsa y genovesa, y había sido cantante lírica. El niño perteneció, pues, a una familia bien posicionada económicamente y proveedora de múltiples estímulos culturales. También tenía una tía pianista. Previsiblemente, Theodor se sintió fuertemente atraído por la música. Estudió piano y mostró muy pronto inquietudes literarias y filosóficas. En 1921 se graduó en el Kaiser Wilhelm Gymnasium de Frankfurt y comenzó sus estudios universitarios. Obtuvo su doctorado en filosofía en 1924 con una tesis sobre Husserl y la fenomenología. De esos años data el origen de su amistad con un joven condiscípulo, Max Horkheimer, 8 años mayor,
con quien establecería una colaboración intelectual que duraría casi medio siglo. Ambos compartieron desde un primer momento intereses estéticos, políticos y filosóficos. Hacia 1925, al mudarse a Viena, Adorno se vinculó con los músicos expresionistas y dodecafonistas, liderados por Arnold Schoenberg y Alban Berg, convirtiéndose en parte del estrecho círculo de promotores de la nueva música atonal. Comenzó entonces también a colaborar con algunos periódicos vieneses, entre ellos el Ambruch, del cual posteriormente llegaría a ser director entre 1928 y 1932. Mientras tanto, Horkheimer había fundado, junto con el historiador Karl Grünberg y con el sociólogo Leo Lowenthal, el Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt. Adorno comenzó a colaborar a partir de 1932, si bien ya desde su fundación había mantenido buenas relaciones con sus miembros. Sus trabajos e intervenciones mostraron un espíritu profundamente crítico, influido tanto por Hegel y Marx como por algunos de los más destacados marxistas heterodoxos de la época, especialmente Ernst Bloch, Walter Benjamin y Georg Lukács. A pesar de su inclinación cada vez más decidida a un pensamiento neomarxista, sin embargo se mantuvo distante de la política de los partidos comunistas alemán y soviético. En 1933 publicó un estudio titulado Kierkegaard, la construcción de lo estético, que fue su tesis de habilitación y en el que reprochaba al filósofo danés su subvaloración del estadio estético respecto de los estadios ético y religioso. Ese mismo año, Adolf Hitler llegaba al poder. Adorno, al igual que Horkheimer y otros colegas del instituto, emigraron a otros países. El instituto, finalmente, estableció su sede en la ciudad de Nueva York. Adorno permaneció un tiempo en Londres, casándose en 1937 con una joven alemana a la que había conocido en Berlín, Gretel Karlpus. Poco más tarde, en 1938, aceptó la invitación de Horkheimer y se mudó a Estados Unidos, haciéndose cargo del puesto de director del proyecto de investigación radiofónica en la Universidad de Princeton. Entre 1939 y 1941, publicó numerosos artículos en la revista del Instituto de Horkheimer. Luego se trasladó a California, donde escribió junto a Horkheimer una de las obras más importantes del siglo XX, La dialéctica de la Ilustración, que, si bien estuvo terminada en 1944, no fue publicada hasta 3 años más tarde. En esta obra, los autores, que comenzaron a ser conocidos como la Escuela de Frankfurt, manifestaban su desencanto respecto del marxismo y la razón ilustrada, y denunciaban el modo en que la sociedad occidental había destruido su potencial emancipador. A la vez, señalaban la manipulación de la conciencia de las masas mediante el establecimiento creciente de una industria de la cultura que dificultaba cada vez más todo pensamiento crítico. Nuestra época se precia de ser una época técnica, científica, es decir, profundamente racional. Adorno, junto a Max Horkheimer, porque muchas de las obras importantes se escribieron en colaboración, estudió esta racionalidad moderna y concluyó que sí, que efectivamente los hombres actuales aplicamos la razón, pero en los medios que utilizamos para las cosas. Es decir, una razón instrumental, centrada en cuáles son los mejores medios que hay que buscar para obtener tal o cual fin. Los instrumentos técnicos, los instrumentos científicos, incluso los mecanismos de organización social son instrumentales, están muy racionalmente sirviendo a un fin. Pero ¿es racional ese fin? Esa es la pregunta que se hacen, sobre todo en la obra más célebre, Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer.
La Ilustración, el desarrollo intelectual, la crítica, la ciencia, el abandono de la religión, el abandono de las supersticiones, todo esto efectivamente crea un gran orden racional, pero un orden racional solamente centrado en instrumentos. Cuando llega el momento de los fines, del todo esto para qué queremos buscar, eso sigue siendo irracional. Nuestra sociedad ha llevado al nazismo, ha llevado al estalinismo, es decir, ha llevado a fórmulas que no tienen nada de racionales. Los métodos que se emplearon sí lo fueron. Los métodos instrumentales para obtener el poder, el dominio, el control de la gente, la manipulación de las conciencias, esos sí son métodos racionales, pero todo eso está al servicio de unos fines profundamente irracionales. Eso es lo que denunciaron Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración y es el mensaje central de la Escuela de Frankfurt. Mientras elaboraba con Horkheimer la dialéctica de la Ilustración, Adorno escribió otros 3 trabajos importantes: La filosofía de la nueva música, El cine y la música y Minima Moralia. Esta última obra, publicada recién en 1951, escrita en forma aforística y bastante influenciada por Nietzsche, ha sido considerada por muchos como su mejor escrito, a pesar de su manifiesto pesimismo. En 1949, Adorno, Horkheimer y otros colegas decidieron regresar a Alemania y reconstruir el instituto en Frankfurt, del que el propio Adorno llegó rápidamente a ser director. Algunos, en cambio, como Erich Fromm, Herbert Marcuse y Franz Neumann, prefirieron quedarse en Estados Unidos. En los años siguientes, Adorno siguió manifestando hostilidad tanto hacia el sistema capitalista como hacia los socialismos existentes. En 1955 apareció su obra Prismas, la crítica de la cultura y de la sociedad. Enunciaba allí que escribir poesía después de Auschwitz se había vuelto imposible, porque la alta cultura no puede estar por encima de las vicisitudes materiales e históricas. A este siguieron otros libros: Disonancias, la música en el mundo administrado, en 1956. Sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento, también en 1956. Y Notas de literatura, 4 volúmenes aparecidos a partir de 1958. Además, Configuraciones tonales, en 1959. Mahler, una fisonomía musical, en 1960. Intervenciones, 9 modelos críticos, en 1963. Y muchos otros sobre temas musicales, sociológicos y literarios. Uno de estos textos, La sociología y la investigación empírica, generó importantes debates. Adorno exponía allí que la complejidad del mundo real cuestionaba cualquier metodología descriptivo-explicativa. Las técnicas empíricas podían reflejar algunas verdades limitadas, pero jamás agotar infinidad de tensiones aún no resueltas. En 1966, Adorno publicó uno de sus trabajos filosóficos más interesantes, Dialéctica negativa, obra en la que desarrolló una dialéctica antimetafísica de la no identidad que rechazaba la reconciliación al modo hegeliano y que, en virtud de tal rechazo, parecía conducir a un callejón sin salida. La dialéctica negativa pretendía exponer lo que siempre escapa a la unidad y omnipotencia del concepto y demostrar así la falacia de la subjetividad constitutiva, que solo encubre una voluntad burguesa de dominio. Al hacerlo, defendía la urticante tesis de que ninguna teoría escapa ya al mercado y que, por lo mismo, no se trata de agregar una doctrina más a la oferta, sino de ejercer un pensamiento crítico que solo afirma que los objetos no se reducen a su concepto. Por eso, el destino de todo concepto es su agotamiento. La dialéctica, así, libera la no verdad de toda pretendida identidad conceptual. No se trata, sin embargo,
de una mera negación irracionalista del concepto. La filosofía debe tratar de ir más allá del concepto por medio, precisamente, del concepto. Adorno fue, si no el primero, por lo menos quizá el más destacado, de los pensadores que comenzaron a reflexionar sobre un fenómeno profundamente actual, profundamente contemporáneo: los medios de comunicación de masas y las posibilidades que tienen tanto para lo bueno como para lo malo. La industria cultural. Es verdad que antes la cultura estaba destinada a unos pocos. Solamente el príncipe podía oír música de cámara, solamente la persona pudiente podía tener una gran biblioteca de obras encuadernadas en piel, etc. Hoy todos podemos escuchar a las mejores orquestas con simplemente introducir un disco en nuestro CD o en lo que sea. Solamente cualquiera podemos tener las obras literarias más importantes en ediciones de bolsillo, y todo esto obviamente supone un progreso, pero también tiene unos costos. Adorno entonces estudió qué es lo que se pierde cuando se populariza y se extiende de esta manera extraordinaria la cultura. Esa cultura supuestamente al alcance de todos no va perdiendo algo del énfasis crítico, no va perdiendo algo de la capacidad rebelde que encerró en un primer momento. Al extenderse, al ponerse al alcance de todos, no se va domesticando y no va perdiendo todo su mordiente de crítica de la sociedad y de posibilidad de transformación y de revolución. Y por supuesto los grandes medios de comunicación, que son tan potentes y tan importantes, lo mismo pueden servir, sí, para difundir temas educativos y culturales, pero también para manipular conciencias, para imponer consignas. Bueno, todas estas cosas que hoy nosotros conocemos bien son lo que llevó al cabo Adorno en sus reflexiones, sobre todo desde su paso por Estados Unidos. Estados Unidos era el lugar donde estaban surgiendo, digamos, toda la modernidad de las comunicaciones, y ahí todo lo que vio Adorno le sirvió para sus estudios posteriores. Reflexión sobre la radio, reflexión sobre la televisión, reflexión sobre el cine y también sobre fenómenos musicales, por ejemplo, como el jazz. Bueno, Adorno evidentemente no era casi nunca partidario de esas cosas. Su postura siempre es de crítica muy acerba, de rechazo. Ve el lado oscuro, el lado malo de todas estas cosas, y rara vez ve el lado positivo, pero al menos sus advertencias pueden servirnos todavía para reflexionar sobre unas cuestiones que a veces son excesivamente optimistas en el tratamiento que reciben. Vinculados a la dialéctica negativa, aparecieron otros dos textos filosóficos de Adorno, en forma casi inmediata: La ideología como lenguaje y La jerga de la autenticidad. La última obra de Adorno, su teoría estética, quedó inconclusa a causa de su muerte en agosto de 1969 en la ciudad suiza de Visp, como consecuencia de un ataque cardíaco. Fue, sin embargo, publicada póstumamente. Vemos en ella que, hasta el final de su vida, Adorno continuó defendiendo la relevancia del pensamiento crítico. Cada acto profundamente crítico, decía, es como una botella lanzada al mar para futuros e ignotos destinatarios. Y uno de los mensajes básicos de esa botella es que la industria actual de la cultura escamotea constantemente a sus consumidores lo que permanentemente promete, a saber, una promesa de felicidad plena que es irrevocablemente ilusoria. Tal ilusión se funda en la circunstancia de que los productos de la industria de la cultura no son obras de arte luego convertidas en mercancías, sino que desde el principio son artículos producidos solo para ser vendidos en el mercado. No obstante, hay obras de arte, aunque éstas sean una y otra vez utilizadas y manipuladas por la industria de la cultura para sus propios fines. Pero aún así, cada obra de arte representa el entero mundo social en el que se inscribe.
Esto se demuestra particularmente en el caso de la historia de la música, en virtud de su carácter de lenguaje no conceptual ni discursivo. Adorno expresó que nuestro mundo está tramado por una tela hilada por la burocracia y la tecnocracia. La libertad personal ha sido destruida por la concentración del capital y por la cultura de masas. La capacidad de pensamiento crítico agoniza. La obra de Adorno se propone, precisamente, socavar los sistemas cerrados de pensamiento y dificultar a la sociedad todo intento de afirmación no reflexiva. Actualmente, sus obras completas, que se hallan en curso de publicación, ocupan ya más de 20 volúmenes y cubren un amplio espectro de intereses. Desde una crítica de los principios filosóficos tradicionales y de la naturaleza de la razón instrumental en la cultura occidental, hasta una filosofía del arte y de la cultura que denuncia la disolución del goce individual en la apariencia social del goce. El grupo de pensadores de la Escuela de Frankfurt renovó profundamente la visión del marxismo. El marxismo era una filosofía que estaba ligada solamente pues, a pensamientos que habían movido a masas, al estalinismo y a cosas así. Bueno, la Escuela de Frankfurt dio una versión mucho más sofisticada, desde luego más alejada también de las inquietudes populares del marxismo. Lo unió marxismo, fenomenología y psicoanálisis, y hizo un pastel teórico muy importante y que en su momento fue extraordinariamente revolucionario de lo que se estaba haciendo y reflexionando en Europa. Hoy probablemente ha quedado un poquito atrás. Digo poco porque después de todo Adorno es un pensador muy reciente. Ha muerto hace unos cuantos años, de modo que es todavía una figura muy actual y muy presente, como no puede ser menos por la escasa distancia temporal que tenemos de su fallecimiento. Ha bajado mucho la influencia y sobre todo hay una consideración más crítica porque aunque se aceptan y aunque es verdad muchas de las cosas que la Escuela de Frankfurt dijeron en contra de la estética popular, en contra de los medios de comunicación masivos y eso que no llegaron a ver, digamos, la degeneración todavía más grande actual de esos medios, etcétera. Muchas de las cosas que dijeron son indudables, pero hay un tono elitista, un tono, digamos, de desdén por lo popular, por lo que llega a más gente, por lo masivo, etcétera, que hoy no resulta especialmente simpático. O sea, comprendemos las reservas y comprendemos las objeciones que hace Adorno a muchos entretenimientos masivos, manipulados, degradados, privados de todo fondo un poco crítico, pero esa actitud de desprecio generalizado hoy nos resulta, esa altanería, hoy no nos resulta simpática. Yo creo que además, sobre todo, impide ver los aspectos positivos que se van abriendo paso en medio de esa comunicación masiva. En cualquier caso, la aportación de la Escuela de Frankfurt y en concreto la figura de Adorno ha sido decisiva para la autocomprensión de nuestra contemporaneidad y sobre todo de aquello que más se centra en este momento, que es los medios de comunicación audiovisuales y la gran industria montada en torno a la promoción cultural. Hasta aquí hemos podido llegar hoy. Si quieren ustedes, el próximo día acompáñennos, por favor, y continuaremos rematando nuestra visión de lo que ha sido el pensamiento occidental y ese fenómeno extraño y necesario que es la filosofía.
muy especial de literatura, los ensayos de Adorno. Adorno fue sobre todo un gran ensayista. Los ensayos de Adorno tienen una seducción especial. Su estilo es cualquier cosa menos sencillo. De hecho, hay un escrito famoso, uno de sus ensayos, se llama Skoteinos, es decir, lo oscuro, que es sobre el estilo de Hegel, pero casi todo lo que dice sobre el estilo de Hegel valdría para el suyo. Es un estilo alambicado, es un estilo muy complejo, no nada fácil. Theodor Adorno nació en 1903 en Frankfurt. Fue sociólogo, filósofo, compositor musical y crítico de arte. Cofundador de la Escuela de Frankfurt, fue una de las figuras más destacadas del neomarxismo europeo. Su obra iluminó, entre otros temas, la reflexión sobre la industria cultural y el impacto de los medios masivos de comunicación en nuestra sociedad. Su filosofía fue un ejercicio pleno de pensamiento crítico. De campos de exterminio, de Auschwitz, del Gulag y de todas esas cosas que saben ustedes. Y en medio de eso, la reflexión, naturalmente, agónica, continúa. Theodor Adorno fue un pensador típico de esta época convulsa. Se dedicó a la filosofía, desde luego, sobre todo en su rama de la estética, pero también a la sociología, también al psicoanálisis y también a una forma... Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de un pensador, y digo pensador porque no solo fue filósofo, sino que practicó en varios campos de la reflexión moderna. Digo un pensador de mediados del siglo pasado. El siglo pasado, saben ustedes que fue de los más tormentosos de toda la historia, por lo menos así lo parece a la mayoría de los historiadores. Se inicia con la gran revolución rusa, continúa con 2 guerras mundiales, alcanzan esas guerras un nivel de destrucción y de crueldad como todavía no se conocía en el mundo. Es un siglo de campos de concentración.